este webinar de los 10 años de OWASP en Chile, ¿ya? Que se celebra con este ciclo de charlas 10 años, 10 ciudades. Y vamos a darle la bienvenida ahora, ¿cierto?, a don David Sutherland. Hola David, ¿qué tal? Desde Bogotá, Colombia, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Chileno radicado allá. Cuéntanos un poquito de ti, preséntate también, cuéntame. Vale, soy chileno, ya tengo un acento medio extraño, estoy hace 2 años acá en Bogotá, Colombia. Me vine a vivir con todo acá, con camas y petacas, armar mi consultora acá, ¿vale? Una filial inicialmente de la que existía en Santiago. La consultora en Chile tiene ya 13 años, 14 años, la armamos en el 2006, aquí la armamos en el 2014, pero lo tuvimos sin movimiento. Sin movimiento y también con desconocimiento de las leyes colombianas que te obligan un poco a declarar cuando tú no has vendido nada, ¿vale? Así que llegué y un poco a arreglar la cosa hacia atrás, pagando algunas multas, en fin, es lo típico que pasa cuando uno no desconoce o está mal asesorado, ¿vale? La situación es un poco de amenaza de seguridad y fuga de datos en el 2020, bien, todo esto en el marco de la celebración de los 10 años de OWASP Chile, ¿cierto? Un poco de historia, o sea, ¿quién soy yo? Lo que me preguntabas recién, Sandra. Soy fundador de Datology, de Atractiva Group también en Chile y acá en Colombia. Ahí están mi Twitter, mi LinkedIn. Soy bien promiscuo en LinkedIn, así que si alguien se quiere conectar, escríbanme sin problemas y si comentan un poco qué es por OWASP, encantado los voy a recibir. Los puntos en verde son donde alguna vez he hecho consultoría, ya sea de manera directa o a través de mi empresa, en Madrid, en Puerto Rico, en México, en Ecuador, en Perú, en fin. Y bueno, obviamente Santiago y Bogotá, ¿bien? Soy, como les dije, emprendedor, soy un consultor Oracle certificado y últimamente me he dedicado con harta fuerza al tema de ciberseguridad, ¿vale? Tienes que interrumpirme, Sandra, si hay preguntas. Encantado las voy a responder en línea porque no estoy viendo ahora ninguna... Sí, no, tranquilo. Tú presenta y si surgen consultas de los auditores, ¿cierto?, que nos están escuchando en este momento o les surge una duda con respecto a la presentación, pueden hacerla y al final, cuando termines tu presentación, que es de aproximadamente unos 20 minutos, ¿cierto?, vamos a tener un pequeño espacio para las consultas y respuestas, digamos, para que las vayan pensando, las vayan anotando mientras tanto, y así en los últimos 10 minutos de la charla vamos a poder responder consultas más específicas directamente, para no interrumpirte tanto. Perfecto, sin ningún problema. No, recuerdo que me preguntaron también, me dijeron que hablar un poquito del tema de cómo es venirse a otro país a emprender. Claro, obvio. Es difícil, es complejo, pero se puede hacer. O sea, primero, yo creo que en cualquier emprendimiento, cualquier emprendedor, lo que más tiene que tener es ganas y creer en su servicio, en su producto, en lo que haga. En Colombia en particular, algo que me dijeron y que es muy real, es que son como 5 países en uno. Chile, bueno, a pesar de que Santiago no es Chile, buena parte de Chile es Santiago, está muy centralizado Chile, y la mayoría de los países latinoamericanos es así, México, qué sé yo, Uruguay, Argentina, la mayoría es una gran capital con mucha gente y muchos servicios y productos aglomerados ahí, pero en Colombia no pasa eso. En Colombia hay 5 ciudades importantes, cuando digo importantes, con más de 1 millón de habitantes, y cada una es un polo de desarrollo distinto. Entonces, además con culturas distintas. Por ejemplo, Medellín es una zona en que es difícil entrar. Los paisas le venden a los paisas le dicen a la gente de Medellín. La gente de la costa es como mucho más abierta, te escuchan, pero a veces no te compran, o sea, demoran mucho más en cerrar cosas. En Bogotá son el extremo de polite, de donde viene María de Los Ángeles también, son el extremo de polite, o sea, casi nunca te dicen que no, pero así llegan extremos que a nosotros los chilenos a veces nos provocan problemas. Por ejemplo, me tuvieron 8 meses esperando por un piloto y finalmente me dijeron que no. Pero en medio de esos 8 meses conversé con Pedro, Juan y Diego, tuve muchísimo tiempo, muchísima interacción, y al final es un tiempo perdido para uno, pero tiene que ver con la cultura de ellos. O sea, la cultura de ellos es como, les da pena, como dicen acá, les da vergüenza decir que no de una vez. En cambio, los chilenos, por otro lado, somos un poco más de frente, ¿no? Como más directos.
Y eso también a veces te juega en contra. Por ejemplo, acá de pronto nos consideran un poco intensos, como dicen ellos. Uno puede estar preguntando mucho más, más frecuentemente que lo que hacen ellos para el resultado de una propuesta o alguna otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, hay diferencias culturales y el principal consejo a la gente que quiere crear empresas fuera del país es aprender la cultura local, es ponerse en los zapatos de la cultura local porque son muy distintas. Para un coreano, por un amigo japonés, por ejemplo, él decía que los chilenos y los colombianos éramos muy parecidos, pero la verdad es que no, somos bien distintos. Y acá, por ejemplo, no sé, se toman 3 cafés antes de poder, en todo el cliente, antes de poder cerrar algo, ¿bien? Y como te digo, además esa cultura se diversifica en 5 polos distintos, ¿vale? Eso es un poco lo que tiene que ver con el emprendimiento, ¿bien? Es difícil, es duro, pero se puede hacer y hay apoyo también del Estado para algunas cosas, en fin. Ahora, entrando un poco en el tema de ciberseguridad, a mí me gusta un poco partir de lo más general a lo más específico, ¿bien? Primero, quisiera un poco que estemos de acuerdo en el marco y qué significa ciberseguridad. Vamos a entender ciberseguridad como la disciplina, el conjunto de técnicas que ayudan a prevenir, detectar, defender y eventualmente recuperarse ante acciones maliciosas de personas que pueden un poco meterse en nuestra data, en nuestros servicios, o de alguna forma alteran lo que es la confidencialidad de mi data, típicamente, la integridad de mis datos. Al final, por todo llegamos a los datos, o la disponibilidad de servicios de TI, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, cuando no está disponible algún banco, por ejemplo, eso es disponibilidad. Hablamos de confidencialidad cuando se dieron a conocer cosas que alguien no quería que fueran públicas, por ejemplo. Y hablamos de integridad cuando estamos viendo que algunos datos fueron cambiados. Por ejemplo, me sacaron plata del banco. Eso es tema de integridad, ¿bien? O hay cosas que no tienen como coherencia. ¿Por qué ha agarrado tanto vuelo el tema de la ciberseguridad? Este slide un poco resume eso, ¿bien? Desde el año 2011 al 2018, estoy hasta medio atrasado, ha habido un 75% de incremento en el gasto de ciberseguridad. Se ha multiplicado por 10.000 la cantidad de ciberataques, ¿bien? Y yo hablaba un poco de dónde van dirigidos estos ataques. Van dirigidos fundamentalmente a la data, que está creciendo explosivamente. Fíjense el dato que está acá, que en los últimos 2 años, la información generada ha sido igual que a la anterior, al resto de la historia. Es una barbaridad. Como una duplicación exponencial. Exponencial, exactamente. Yeah. ¿Cuánto es el universo actual de datos que hay? Es 44 zettabytes en este año. ¿Bien? Un zettabyte, para que tengan una idea, son 1.000 millones de terabytes. Bueno, y ahí van hacia atrás. Es una cantidad tremenda de datos. En 2020 estamos casi cerca de 6.000 millones de smartphones usados en todo el mundo. También a través de un smartphone hay muchísima información. Todo el mundo lo sabe, o sea, desde cosas como sensores, desde cómo navega este personaje, en fin. Y lo que es IoT, Internet de las Cosas, va a representar más del 50% de la información de los dispositivos globales para el 2021. Esta es la causa por la cual efectivamente la ciberseguridad se está convirtiendo en un tópico tan relevante. Otra cosa que ha pasado es que ahora que estamos en tiempo de pandemia, uno sabe, ¿cierto? Te dicen, sal con tu tapabocas, sal con tu mascarilla, usa guantes. ¿Por qué? Porque queremos minimizar la superficie de ataque del eventual virus, ¿cierto? Del coronavirus. Pasa lo mismo cuando uno habla de informática. La superficie de ataque ha aumentado enormemente en los últimos años. O sea, no solo el perímetro clásico, el típico virus, el bots, el phishing que hablaban ayer, Javier, ¿no? Incluso por todos lados pueden entrar o atacarnos directamente. Ahora, hay otras cosas, un servicio web, el tema de usar un Wi-Fi en un aeropuerto o en un restaurante, que ahora no se puede usar tanto, pero por ahí también podrían entrar. Cualquier servicio en la nube, estaciones de trabajo, correos, bueno, qué decir. Y la base de datos la dejé en rojo porque es un poco mi tema.
La base de datos al final es la joya de la corona, el santo grial. O sea, todos al final del día quieren llegar a eso. Ahí está un poco la riqueza, ahí está el fondo de los datos a los que queremos acceder. ¿Por qué es tan importante? Porque se puede ganar dinero a través de esos datos. Es así de simple. ¿Cuánto vale cada dato? Depende de quién sea tu comprador y de los datos que ofreces. Por ejemplo, si hablamos de vender el historial clínico de una persona, quizás a las aseguradoras, a las ISAPRES, acá en Chile se llaman EPS, eso le importa muchísimo, porque sabe tus preexistencias, por ejemplo, sabe cuánto te va a cobrar realmente. En fin, hay muchos ejemplos que dependen un poco de la industria, pero tus datos valen, ese es el punto. Y los datos, ya se ha dicho muchas veces, son el petróleo del siglo XXI, con la diferencia que el petróleo sabemos que se va a acabar, pero los datos no, todo lo contrario, se siguen generando exponencial y explosivamente. Mucha gente dice, ¿por qué me vigilas si soy fulano de tal? Si soy Juanito Pérez, si no soy tan especial, digamos, ¿por qué tengo que cuidarme de repente poner cosas en las redes sociales o aquí o allá? Había una teoría bien antigua que decía que entre una persona y otra hay 6 grados de separación, ¿bien? O sea, gráficamente, en este dibujo, aquí está el señor que lustra botas, por ejemplo, y al otro extremo está Obama, ¿bien? O sea, este conocía a este conocía al 3, al 4 y al 5, y al final llegaban a Obama. Esa era la teoría clásica. Bueno, resulta que ahora, ni siquiera ahora, sino que hace un buen rato, 2011, 2013, Facebook dijo, mira, los grados de separación entre dos personas cualquiera del mundo es 3,57, este número que está acá. O sea, entre 3 y 4 personas. O sea, uno de repente no es capaz de visualizar lo potente que es eso, pero piensen, no sé, en el presidente Trump, quiere decir que hay 2 personas entre él y yo en este momento. Y lo mismo le pasa a cualquiera, probablemente, en promedio. Obviamente, está un punto. El día de hoy, con mi compañera Carolina Hidalgo y yo, Joana Vega, le vamos a... Perdón, vamos a pedir, tenemos un audio entre las conexiones que está interfiriendo con la... Ah, perdón, pensé que era una pregunta. No, disculpa, tenemos un audio ahí que está interfiriendo contigo, no sé si es alguna de las personas conectadas con audio o el tuyo, pero no te estábamos escuchando bien. Cuéntanos, continúa, por favor. Claro, los 6 grados de separación se redujeron a 3,57, que es las conexiones necesarias, ¿cierto?, para llegar de una persona a otra. Facebook logró, digamos, pasar esta teoría antigua a la nueva porque obviamente mediante las conexiones entre amigos logró establecer esta relación, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿por qué a veces es tan importante que uno, sus propios datos, que pueden ser relevantes o no, los compartas o no? Porque a veces no eres tú la persona a la que quieren llegar, sino que es el amigo de tu amigo. Y el amigo de tu amigo puede ser un alcalde, puede ser alguien que ocupe un puesto relevante o que lleve a hacer, no sé, espionaje industrial, en fin. ¿Vale? Ese es un poco el punto principal acá, que todos tenemos un poco que cuidarnos de eso. Acá también, muy brevemente, el perfil de los ciberatacantes. Los ciberatacantes tienen distintos motivos, distintas capacidades además, pero está desde los estados y naciones, hay algunos ejemplos bien terribles de este tema. Ya en un momento dejaron, por ejemplo, sin energía a un país en Europa. No voy a entrar en detalles, pero así fue a través de ataques de ciberseguridad, grupos terroristas, cibercriminales que directamente quieren dinero, quieren, no sé, secuestrar o lo que sea, espionaje industrial. Y también, un punto que me importa mucho, y van a ver inmediatamente por qué me importa mucho, agentes internos, o sea, empleados, ex empleados, proveedores, etc. No hay nada peor que un ex empleado de una empresa enojado, ¿no? Porque puede hacer muchísimos años, ¿bien? ¿Por qué me importa tanto ese último punto? Porque fíjense el titular que está acá. Dice que el 80% de los incidentes de seguridad en empresas españolas, esto es de enero del 2014, pero la verdad que no ha cambiado tanto, se produjeron por empleados o de alguna forma se produjeron internamente, ¿bien? O sea, cuando hablamos de ciberseguridad, todo el mundo se imagina el hacker, ¿cierto? El acceso desde fuera, el llegar y conectar a la mala un aparatito,
pero finalmente el 80% tiene que ver o bien con errores humanos, ¿bien? O bien con directamente con cosas asociadas a delincuencia, pero desde dentro, ¿bien? O sea, es mucho más fácil y más normal incluso, normal entre comillas, obviamente, pensar que esas cosas son realizadas desde dentro. Entonces, ¿por qué? Disculpa, antes de que continúe, disculpa que te interrumpa. Dale. David, me gustaría realzar, digamos, en este punto en particular. Entendemos que el 80% de los incidentes de seguridad de las empresas son de personas, pero no es hackers que estén trabajando dentro de la empresa, para que se entienda. Es cualquier persona trabajando dentro de la empresa que ya sea o no, por la naturaleza de sus atribuciones o de su cargo, tiene acceso a cierta información y puede proveerla a un hacker con o sin querer, digamos. No es un tema, muchas veces, digamos, yo he tenido casos, por ejemplo, un caso que vimos una vez de querían información privada de una empresa, era de espionaje, y lo que hicieron fue pagarle a la gente del aseo para que todo el papel que se desechara no lo llevara a la basura, sino que se lo entregara a ellos. Exactamente. Ese tipo de detalles que uno piensa que botó el papel, lo picó o se lo llevó al reciclaje, ¿cierto? Y ese papel se olvida. Muchas empresas donan su papel, pero no lo destruyen antes. Y todo ese papel generalmente son impresiones, es material, claves, usuarios, listas de liquidaciones de sueldo, toda información que a una persona que está realmente interesada en hackear le puede servir. Así que esta causa, digamos, de los empleados no nos referimos específicamente a gente vinculada a tecnología o ciberseguridad, sino que muchas veces va más allá. Le vamos a dar la bienvenida a don Fernando Cruces. Hola a todos, nos dice hola Fernando. Estamos escuchando entonces a David Sutherland con su presentación. Continúa, por favor, David. Vale, súper buena la aclaración, Sandra. Efectivamente, se trata de gente que tiene acceso desde dentro, ¿bien? Sea que se den cuenta, o sea que no se den cuenta, o sea que efectivamente fueron, no sé, comprados desde fuera, coimeados, como quiera llamarse, para entregar información que puede ser sensible o valiosa para agentes externos, ¿bien? Entonces, dado que ya se sabe ese dato, se sabe que efectivamente desde dentro es donde pasan la mayor cantidad de cosas, hay un punto en el que hoy en día incluso todavía no se le pone la atención debida, ¿bien? Aquí hay un gráfico del ciclo clásico de los datos, ¿cierto? Tengo producción, hay una base de datos, pero piensen en toda la plataforma, lo que significa el middleware, la app, en fin. Pero aquí hay datos finalmente, ¿bien? Surge una nueva necesidad y pasa al ambiente de desarrollo. ¿Qué hacen la mayoría, el 90% de las empresas en Latinoamérica? Copiar esta base de datos o una parte de esa base de datos a este ambiente de desarrollo. Ahí ya inmediatamente hay una posibilidad de quitar datos o sacar datos sensibles, porque son datos reales. Aquí pueden haber eventualmente tarjetas de crédito, puede haber información de direcciones que gente no quiere saber, o lo que hablaba antes de historia clínica, por ejemplo. Entonces aquí pusimos acá un dibujo de un ladrón corriendo. Aquí hay una oportunidad de fuga de esos datos cuando el desarrollador construye su aplicación o la funcionalidad que falta. Típicamente se pasa a un ambiente de QA. Nuevamente hay otra posibilidad de fugar, porque alguien tuvo que extraer toda esta data desde aquí y la puso en QA. ¿Bien? Y al final, cuando pasa de QA a producción también, esa data puede ser llevada, extraída. ¿Bien? Típicamente, les digo, el 90% de las empresas en Latinoamérica hacen copias directas, copias en claro. No hay ninguna transformación de lo que está acá para pasar acá y acá. ¿Bien? Le sale, de hecho, hasta más barato a alguien que quiera hacerse esa información, sobornar a alguien interno, porque ahora una base de datos cabe en un pendrive, fácilmente. ¿Bien? Por otro lado, hay otra parte donde también hay una debilidad. Cuando el DBA hace sus respaldos, pasa a un medio magnético de respaldo, y también esa información puede ser extraída. Para esto, en esto no voy a entrar, pero aquí también pueden haber fugas de información. Es directamente también sacar el pendrive y llevárselo con el respaldo. ¿Bien? Hay muchos puntos de atención que poner en toda esta parte. Hay formas de dejar esto encriptado, o sea, con una clave solamente para recuperarlo. No que lo recupere cualquiera que meta el pendrive o lo que sea en otro lado. ¿Bien?
Entonces, mucha atención a esta pregunta, ¿cómo viajan los datos entre un ambiente y otro? Eso es lo que hay que preguntarse y resolver, y decir, oye, ¿es importante para mí eso o no? Entonces, Perfecto. Antes perdón que te interrumpa, tenemos una aclaración aquí de don Fernando Cruces y de todas maneras, sí, tienes razón Fernando, muchas gracias por la corrección, a veces la costumbre es más fuerte y claro, no es lo mismo un hacker que un ciberdelincuente, yo dije hacker delante, así que aclaro, utilicé el término malamente, pero es por la costumbre, así que pido las disculpas del caso y aclaramos, ¿cierto?, que me refería a ciberdelincuentes, ¿cierto?, que se hacen de esta información mediante técnicas de hacking, ¿cierto?, de la información privada de un negocio o de las personas. Hecha la aclaración, disculpa David la interrupción, por favor, adelante. Tranquila, no, súper bien. Bueno, vamos entonces al punto que nos convoca. Si ya dijimos que sabemos que pueden haber debilidades en el traslado de la información desde el ambiente de producción a desarrollo o a QA, e incluso en ese respaldo, ¿qué conviene hacer? Esto es de sentido común casi. Conviene enmascarar los datos, conviene que cuando los pase de producción, supongamos que esto es producción, me los lleve de otra forma, ¿bien? Fíjense que manteniendo la coherencia, fíjense que el ID, digamos el root en Chile, la cédula en Colombia, tiene una estructura, ¿bien? Aquí está el dígito verificador típicamente, mantengo esa estructura. ¿Por qué? Porque además, porque no quiero perder las propiedades globales, quiero que esto siga siendo coherente, que siga teniendo integridad, porque el día de mañana, si hago pruebas, quiero saber que el cliente X efectivamente tenía 5.000 facturas, no 3.500. Me explico, o sea, no puedo con esta transformación, con este enmascaramiento, perder la integridad referencial. O sea, que la factura que dice que tiene 10 líneas, tiene que tener las 10 líneas, ¿bien? Si cambié el número, tengo que cambiarlo consistentemente, ¿bien? Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy enmascarando los datos reales, que son estos, estoy manteniendo una cierta propiedad global, el nombre me da lo mismo, y estoy manteniendo los datos que me interesan, que eran, en este caso, el sueldo de estos personajes, ¿bien? Correcto. ¿Qué tipos de enmascaramiento hay? Ahí hay una muestra muy básica. El condicional, o sea, que dependo de una u otra columna para hacerlo, el compuesto en que tengo que enmascarar más de una columna, aleatorio es cuando me da lo mismo lo que quede en el resultado de esa columna nueva, de esa columna enmascarada, determinístico, bueno, manteniendo el formato, por ejemplo, las tarjetas de crédito, y el encriptado, en que efectivamente no quiero que nadie sea capaz de deshacer ese enmascaramiento que hice, ¿bien? Quiero que alguien efectivamente o sea, que cambie a rayitas, a gatos, a arroba, pero que no puedan deshacer la forma en que yo llevé mis datos, ¿bien? El proceso de enmascaramiento en general tiene 4 fases, ¿bien? No voy a hablar de herramientas acá, pero hay herramientas de las marcas más grandes de base de datos que hacen este proceso de enmascaramiento, ¿bien? Y en general cumplen con estos 4 pasos. Por una parte, te ayudan, no siempre lo hacen automático, pero te ayudan a descubrir los datos sensibles, que automáticamente te dicen, mira, esto parece que es una tarjeta de crédito o esto parece que es una clave, entonces conviene efectivamente enmascararlo. Te detectan muchas veces automáticamente las relaciones de los datos. No siempre la base de datos, o no siempre los desarrolladores levantan las relaciones de integridad entre tablas, entonces hay veces en que la aplicación adivina un poco eso. Después tienes que definir ese formato de enmascaramiento. Y hay aquí otro concepto que se llama subsetting. O sea, a veces no me interesa tener el conjunto completo de la base de datos, sino que quiero tener una parte mucho más sencilla. Una vez que ya esas 2 cosas, debiese tener la posibilidad de visualizar. O sea, de mi base de datos de 500 gigas, quiero tener una de 100 gigas con tal y tales reglas, entonces yo quiero poder revisar. ¿Se cumplió o no se cumplió? En fin, se supone que es un modelo de datos particular para que esto se ejecute y después simplemente ejecuto la transformación. Esto se puede hacer a mano, pero en general ya hay herramientas que lo hacen. Más allá de si se hace con herramientas o se hace a mano, lo importante es el concepto. Hay una eventual fuga de datos muy importante o muy fácil de hacer en este momento en muchas empresas que no practican este proceso. ¿Bien? Si es manual, bueno, si es manual, hay que tener a alguien que esté encargado de actualizar esto. Si es automático, si es con una herramienta, efectivamente simplifica mucho la vida y va a permitir que se haga repetidas veces el mismo proceso. Para ir cerrando, no sé si fue muy rápido o qué, pero espero que se haya entendido más o menos lo que he dicho.
No, volviendo, tranqui, mira, te quedan como 4 minutos y después vamos a dar paso a las consultas que surjan de la conversación con el grupo de oyentes. Continúa nomás, no te preocupes. perfecto. Mira, para ir cerrando y volviendo un poco a lo general, me metí, para recordar, nos metimos entonces desde lo que era ciberseguridad, los tipos de ciberdelincuentes que hay, que podían ser estados, terroristas, en fin, incluso espionaje industrial. Nos enfocamos efectivamente en lo que eran los empleados o una cosa que puede ser desde dentro, un delito, y en particular en eso hablamos del enmascaramiento. Entonces, volviendo un poco a lo general, cuando uno habla de ciberseguridad en una empresa, tiene que comenzar definiendo qué quiere proteger. Porque esa pregunta no es trivial. ¿Qué quiero proteger? Hay veces en que hay datos que yo creo que sean públicos, ¿bien? Y hay datos en que efectivamente casi debe ser así, ¿bien? Pero hay otros que no, que son datos sensibles, son datos relevantes, que no quiero que sean públicos, que pueden provocar problemas, incluso son públicos. Una vez que tengo definido qué quiero proteger, debería preocuparme o empezar a pensar en cómo se hará. Y aquí hay algunas cosas básicas con las que hay que trabajar. O sea, esto es el punto de partida, estos son los cimientos, ¿bien? Después vienen cosas mucho más sofisticadas. Preocuparse que la gente tenga en las aplicaciones o en la forma de acceder a la data una autenticación segura, ¿bien? Separación de roles y privilegios. No les explico todas las veces que me ha tocado ver, fui administrador de base de datos muchos años, me ha tocado que por presiones de tiempo las cosas pasan a producción con más privilegios de los que debiesen tener, ¿bien? Ahí claramente hay brechas de seguridad que pueden los ciberdelincuentes utilizar malamente. Bueno, preocuparse del malware, los respaldos, los parches actualizados, los respaldos encriptados también, como les decía, o con algún grado de seguridad, no en claro, porque eso es lo más fácil de llevar. Preocuparse de lo que es firewall, IDS, IPS, la validación de los datos a través de cosas como las que les contaba, enmascaramiento, y el control de acceso remoto, que es un tema que obviamente que es lo que la mayoría de la gente entiende casi por ciberseguridad en sí, o sea, todo lo que es el acceso perimetral. Un par de temas que son también muy relevantes, pero también se les da poca importancia, es el DRP, tener un plan de contingencia. Por ejemplo, conozco una empresa en Chile, un banco importante, que lo que hace es, el DRP lo hace casi todos los meses, o mes por medio. Dice, yo tengo este sitio que es mi sitio primario y tengo mi sitio secundario, pero en vez de estar esperando que pase algo o probar una vez al año cómo funciona, todos los meses ellos hacen el switch, o sea, empiezan a trabajar en un sitio secundario y bien. Y entonces están preparados cuando de verdad ocurra algo, pueden cambiarse inmediatamente de casa, entre comillas, ¿bien? Y la recuperación, obviamente. O sea, que hay dos conceptos importantes, ¿no? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a perder transacciones eventualmente y cuánto tiempo estoy dispuesto a estar abajo? ¿Bien? Al final se traduce en plata. ¿Cuánto tiempo puede estar en retail sin vender, por ejemplo? Según eso, tú tienes que invertir en soluciones que son mucho más robustas o mucho más complejas, en rigor. ¿Bien? Bueno, y por otro lado, y por último, en realidad, pensar en usar estándares de seguridad reconocidos. Siempre digo que un estándar malo es mejor que no tener estándar. Bueno, y ahí obviamente vienen cosas como el mismo OWASP, en el marco en el que estamos, lo del ISO 27001, el estándar de la Unión Europea, en fin, que tienen mucho que aportar. En realidad las empresas tienen que, de alguna forma, casarse con algunas líneas. OWASP obviamente queda un marco muy potente para todo este tipo de cosas, pero aquí se trata un poco de no inventar la rueda, o sea, preocuparse, casarse con un estándar y un poco seguir en él. ¿Bien? Eso es lo que tenía que contarles, Sandra, amigos. Les digo, encantado de haber participado y apoyado, así que estoy atento a las preguntas ahora. Bueno, bueno, así son las redes. No puedo ver las preguntas en este momento, intento, pero no puedo. Así que como no puedo ver las preguntas en este momento, voy a resolverlo de inmediato. Mientras tanto, me gustaría consultar. Tú hiciste como todo un recorrido y hablamos, ¿cierto?, de este enmascaramiento de la información. Con ello te refieres, ¿cierto?, a lo que es la encriptación o codificación de la información de manera de que
internamente o durante esa transmisión entre un punto y otro no se generen filtros, o si estos se generan no permitan interpretar esa información? No, no te escuché bien la última parte, o algo perdona. distinto. No te preocupes, te repito, cuando tú hablas de enmascaramiento, que eran las técnicas que mencionabas anteriormente, te refieres, ¿cierto?, a lo que es la encriptación de datos o codificación de los datos, por ejemplo, la que genera un certificado SSL, por ejemplo, para lo que es las páginas web seguras, llevando un poco más al humano, a la interacción normal de las personas con esta tecnología, cómo se refleja en esta política. O sea, cuando yo hago una compra por internet, contrato un producto o busco un servicio, si es que soy una empresa, ¿cierto? ¿Cómo veo yo reflejadas estas técnicas, no tan específicamente a nivel técnico, ¿cierto?, operativo, sino que cómo puedo asegurarme de que estas técnicas o la empresa está respetando esas políticas? En primera instancia se nos indicaba, ¿cierto?, que el candadito en la parte superior de la web, por ejemplo, ¿cierto?, era cierta garantía de que la información estaba codificada, encriptada de extremo a extremo, por lo tanto no era interferible, pero ya sabemos que eso no es tan así, es una precaución importante, es bueno tenerla, pero no es tan así. Si te pudieras extender un poquito más en ese punto de cómo se reflejan las personas, para las personas. Vale, sí, mira, no tiene que ver esto con el tema de acceder de manera segura, no tiene que ver con el tema de SSL. Cuando hablaba de enmascaramiento, hablaba al interior de la organización, cuando nos llevamos un ambiente de datos típicamente a otro, ¿vale? Entonces ese enmascaramiento tiene que ver finalmente con técnicas que yo lo ponía ahí, ponía un gráfico muy sencillo. Decía, mira, el root de una persona, no queremos que aparezca el root tal cual, sino que aparezca el root 1-9, por ejemplo, y que no sea Sandra, sino que sea Mónica. Hay muchas técnicas de enmascaramiento, pero la idea es justamente pasar de un ambiente productivo, donde uno tiene muchos datos que no deberían ser compartidos con el resto, a un ambiente de desarrollo de QA donde sí tengamos como algún control, ¿bien? En el mundo de hoy, por ejemplo, el tema del testing, muchas empresas lo están haciendo con otras empresas externas, ¿bien? No lo hacen ellos mismos, sino que le pasan su base de datos a otra empresa que se encarga de validar. Además tiene mucho sentido porque no están sesgados, ¿bien? No están con todo el sesgo del que programó, del que hizo tal o cual cosa. La empresa de testing tiene que encontrar los defectos y ya, ¿bien? Pero el riesgo de pasarle tu base de datos en claro, tu base de datos completamente con toda la data real, es muy delicado, ¿bien? Y como te digo, esa información va a ser valiosa según quien te la quiera comprar, ¿bien? Por supuesto, si la persona pregunta. Tenemos acá también comentarios, ya lo recuperé, así que vamos a leer un poquito. Tenemos a Denis Olivera, que pide que por favor no tipeen mientras expone, y dice, DRP versus SGSI, o ambos. Nos pregunta Denis Olivares. David. Vale, mira, me pilló, no sé lo que es SGSI. DRP es Disaster Recovery Plan, o sea, un plan de recuperación ante los desastres. A lo mejor el mismo Denis nos puede ayudar, ¿ya? Ahí prefiero pegar de sincero a otra cosa, ¿bien? Entendemos que el DRP, o particularmente lo que yo entiendo del DRP o de plan de recuperación de desastre, vinculado particularmente a lo que es ciberseguridad, es contar con los respaldos necesarios de información y poder contar con continuidad operativa de los procesos de una empresa o negocio. Particularmente SGSI, ya yo tengo entendido que es más bien normativo, no es como hacer un plan, sino que tiene relación con cierto cumplimiento. No sé si acá, por ejemplo, Humberto nos pudiera extender un poquito al respecto, que me pareció escucharlo comentar. ¿Humberto? Yo no conversaba, ¿No? Ah, perdón. No. Pero yo conozco a Denis, él trabaja en Oracle muchos años y él se maneja muy bien en esa área. El compañero de curso que éramos de la universidad, sé que él es experto en esa área del tema de Oracle y también del tema de seguridad. Él seguramente tiene la respuesta y ahí, ¿cómo se llama? Hizo algún comentario también al respecto. Bueno, no es mi área. ¿Pregunta uno, el otro o ambos? ¿Qué dices tú?
no sé, yo básicamente no me manejo tanto en base de datos, te voy a ser sincero, mi área es más en tema de redes, qué sé yo, pero como te digo, Denis yo creo que maneja muy bien esa área. No sé, habría que preguntarle, digamos, a David si maneja también el tema de eso. Yo no es mi área. ¿Qué dices tú, David? ¿Ambos? ¿Dos? Mira, aquí veo que alguien comentó si es sistema de gestión de seguridad de la información. Bien. Bueno, sí, entendería entonces que estamos hablando de un mismo marco. En particular, el DRP es un plan que debe estar en el contexto de este sistema de gestión de seguridad de la información. Bien. Ahora, cuando uno habla de DRP en general, habla de un proceso, si quieres, donde también es una cosa que todas las empresas debiesen hacer con alguna regularidad, con alguna periodicidad. ¿Con qué periodicidad? Depende del negocio, depende de la industria, ¿bien? No sé, pero lo típico son 6 meses, a lo más un año, eventualmente menos, ¿bien? Pero ¿en qué consiste? Consiste en que la gente diga, oye, nos cayó una avioneta donde tenemos el data center, ¿bien? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Cómo nos levantamos? ¿Bien? Y en ese momento es decir, mira, tomo el último respaldo, lo levanto, típicamente es un fin de semana, cuando la gente va y arma y hace algunas pruebas básicas, al menos para ver que está todo bien, que lograron recuperar la última información, en fin. Y tiene que ver con un par de compromisos, como les digo, un par de compromisos que tienen que ver con cuánto tiempo mi negocio es capaz de estar offline, ¿bien? Fuera de línea, cuánto tiempo estoy dispuesto a eso y cuánto tiempo o cuántas transacciones estoy dispuesto a perder, ¿bien? Bien. Bueno, y tenemos una última consulta. Bueno, primero que todo, por supuesto, tenemos un comentario de Aleja Briones, 1981, que le gustó la conducción, muchas gracias, y asertiva la charla de David, así que también flores para David. Pregunta Andrea Mujica: hola David, y a todos, ¿qué tipos de incentivos o apoyos hay en Chile para una empresa que se amplía en el extranjero? Ahora que tú ya tienes un poquito más de experiencia al respecto. Sí, mira, hay uno de los incentivos que nosotros estamos usando, es una herramienta de Corfo, que se llama Profo, ¿bien? Este Profo funciona con dos fases. Una fase, primera como diagnóstico, te obliga a juntarte con 2 empresas más, ¿bien? Hay que llenar una serie de formularios, bueno, eso es típico de las cosas estatales, pero bien. Hay que contratar un poco a una empresa o algún asesor que de alguna forma valide tu plan de negocio para expandirte. Esa es la fase 1, en que uno gasta algo de plata, digamos, las 3 empresas gastan algo de plata, el Estado te subsidia con una parte, pero la gracia de ganarse esa fase 1 es que te posibilita llegar a la fase 2. Y la fase 2, al menos los valores actuales, eran hasta 40 millones de pesos chilenos en 2 años, ¿bien? Ahora, eso es en general el 70%. O sea, el 70% de eso lo cubre, a ver, me explico. Son 70% de tus gastos comerciales, en rigor, con un tope de 40 millones. Esa es la manera correcta de decirlo. O sea, quiere decir que un 10% pone cada una de las empresas participantes de este consorcio, ¿bien? Acá en Colombia, efectivamente, nos ganamos un Profo y estamos con 2 empresas más. La idea es ojalá juntarse y hacer un producto entre las 3, pero eventualmente también sirve vender los productos que ellas venden por separado, ¿bien? Así que... Y eso les ayuda de todas maneras a partir. Sí, o sea, claro, las posibilidades existen. Sí, claro, claro. Bueno, David, de todas maneras queremos agradecer, excelente tu presentación, muy, muy detallada en cuanto a las características que presenta un servicio vinculado a ciberseguridad, que es lo que estás realizando tú en este momento en Colombia. Nuevamente agradecer a Humberto, María de Los Ángeles, David, por su presencia, por su exposición, ¿cierto?, en generar conocimiento a través de lo que es la difusión de información respecto, particularmente los que nos tocó hoy, ¿cierto?, de ciberseguridad y las mujeres en tecnología. Muchas gracias a todos.